A mediados de 1974, se advierten claras amenazas sobre la democracia argentina. En Chile, la sangrienta dictadura encabezada por Augusto Pinochet y apoyada por la embajada estadounidense enciende la alarma sobre una peligrosa realidad. La Argentina es la única democracia en una región dominada por gobiernos de facto. La crisis mundial del petróleo genera un aumento en el precio de los combustibles que perjudica directamente a la industria nacional y complica los planes de estabilización expresados por Perón en el Pacto Social, un acuerdo firmado entre empresarios y sindicatos que busca poner fin a los desequilibrios en la economía. La derecha del movimiento peronista, cada vez con más poder, continúa su ofensiva contra la tendencia revolucionaria. Mientras un cartel giratorio instalado en el obelisco de la ciudad de Buenos Aires anuncia que el silencio es salud, la policía clausura medios de izquierda como el diario El Mundo y la revista El Descamisado. Aún en este contexto desfavorable, la Argentina puede exhibir un dato que la distingue del resto de los países de la región. A un año del regreso del peronismo al poder, la participación de los trabajadores en la riqueza nacional llega a la histórica cifra del 49%. El presidente Juan Domingo Perón, con su salud visiblemente deteriorada, denuncia fuertes presiones de los sectores de poder que no respetan lo acordado con el gobierno y remarcan los precios, atentando contra el poder adquisitivo de los salarios. En este contexto, los medios de comunicación dan cuenta de los rumores sobre el agravamiento de la salud de Perón. La posible muerte de Perón siempre estuvo ahí en el candelero político y en el candelero emocional de la gente. Yo recuerdo ya en la década de los 60, la revista política y social que más se leía y que realmente fue paradigmática dentro del periodismo nacional era Primera Plana. Como tenían muy buena información y periodistas muy avesados, cada vez que a Perón le hacían alguna intervención quirúrgica o tenía algún problema en Madrid, rápidamente se reflejaba en alguna nota de la revista, ya sea periodística puntual o alguna editorial que explicara lo que estaba pasando. Ya sea para los peronistas por una razón o por los antiperonistas para otros, era motivo central de atención política. Con más razón, a medida que el tiempo se va sumando, se va sucediendo y la edad de Perón comienza a ser mayor y los achaques son más visibles. Me acuerdo, sin ir más lejos, un titular, una tapa de la revista El Descamisado, que decía, ¡qué cagazo!, con una letra así, tamaño molde catástrofe, porque Perón había tenido un problema de salud del cual había pasado con éxito, pero que evidentemente también, como tantas otras veces, mantuvo a toda la gente en vilo. Los problemas de salud de Perón se remontan a su primer viaje de regreso a la Argentina en 1972. Un año antes, el viejo líder había sufrido un infarto que su esposa María Estela Martínez y su secretario personal, José López Rega, decidieron mantener en secreto. Con el regreso definitivo al país en junio de 1973, su salud se agravó. Los trágicos sucesos del frustrado arribo a Ezeiza dejaron su huella en la historia clínica del anciano general. Era un paciente vascular, un paciente que ya hacia noviembre del 72 ya había tenido ese año un infarto de corazón en la cara diafragmática, de abajo, o sea, en la parte de abajo del corazón. En esa condición, él viaja en el vuelo charter de Alitalia, donde se describe, por la preparación de la historia clínica del doctor Cosio posteriormente, que ya había tenido dolores de pecho incluso en el viaje. Al otro año, el día de la masacre de Ezeiza, también tiene una condición claramente estresante. Era un vascular, fumador, coronario, con alto nivel de estrés. Entonces, si bien de afuera se lo veía bien, en ese momento había cuestiones clínicas en la sangre, factores inflamatorios que condicionaron lo que al sexto día, el día 26 de junio, tiene a medianoche, que es un infarto importante de la cara anterolateral del corazón. Ahí ya hay dos relaciones de eventos históricos con eventos de historia clínica.
El 1 de mayo de 1974 es el último día del trabajador en la vida de Perón. El hombre que convirtió la histórica jornada de lucha en Asamblea Popular, lejos de sumarse al clima festivo, se muestra irascible y seriamente disgustado. Durante largos minutos, reprende duramente a los sectores juveniles de su movimiento que cuestionan lo que entienden como un giro a la derecha del gobierno popular. El otro evento que tiene que ver con la historia clínica es el 1 de mayo. El profesor Cosio, el médico de él, destacado profesional argentino, llevaba un registro de las distintas evoluciones diarias, incluso los cuadros de enfermería. Las enfermeras evolucionaban al paciente en este cuaderno Laprida. Hoy tenemos este cuaderno que quedó en manos del hijo y que nos da una información muy importante y nos permite ver que 8 semanas antes del 1 de mayo no había tenido ningún síntoma cardiológico. Ese día de la plaza no pasó inadvertido para el corazón del presidente Perón, porque ese día a la noche requirió medicación porque tuvo un evento de lo que se llama angina de pecho o angor pectoris, dolor cardíaco por problemas coronarios. Quiere decir que 8 semanas antes no había tenido síntomas, pero ese día requirió medicación. Ya tenemos 3 eventos de la historia argentina con 3 eventos de la historia clínica. Ante el agravamiento de la situación económica del país, el 12 de junio de 1974, el presidente Perón decide convocar al pueblo a la Plaza de Mayo. Los sindicatos movilizan a sus bases y se dan cita a todos los sectores del peronismo, incluso los militantes de las agrupaciones vinculadas a Montoneros, que lo hacen sin pancartas identificatorias. Las palabras de Perón son enérgicas, emotivas, y tienen una clara resonancia de despedida. Perón ya está bastante enfermo, está muy limitado físicamente, y ese mismo día se produce lo que uno puede llamar en algún sentido una plaza espontánea, la última plaza de Perón, donde todos los sectores van a concurrir sin banderas identificatorias y que se produce la despedida, digamos, formal de Perón. Pero es un Perón que no es que ha reconstituido poder después del 1 de mayo. No pudo haberse finalmente cortado los lazos que tenía con Montoneros, pero no hay una reconstitución de su poder político, ¿no? En ese sentido, si bien los partidos de oposición no es que estaban jugando, especialmente el radicalismo, el más relevante, una opción confrontativa, no hay una reconstitución de poder por parte de Perón, que además, imagina uno, se ve que está próximo a morirse. De hecho, falta menos de un mes para que eso suceda. Les agradezco profundamente el que hayan llegado hasta esta histórica Plaza de Mayo. Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. Ese día a la noche tiene síntomas cardiológicos y síntomas abdominales. Y aparte hay otra frase que a lo mejor uno, cuando yo no era médico, a lo mejor la veía de otro modo, ¿no? Llevo en mis oídos de la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. Se estaba despidiendo de algún modo, y yo creo que ese día se despidió, era el último día que iba a estar. Los últimos acontecimientos aceleran el deterioro de la salud del presidente, que decide delegar el mando en su esposa, la vicepresidenta María Estela Martínez de Perón. Al asumir como primera mandataria, hace un dramático llamado solicitando la comprensión y la solidaridad de todos los argentinos en momentos tan difíciles. Inmediatamente recibe el apoyo de todos los sectores políticos, los sindicatos y las Fuerzas Armadas. Ha habido comentarios así a nivel de calle de que uno, por un lado, cambios de gabinete, por otro lado, que su regreso apresurado obedecía a que el general no andaba bien. Por eso queremos su palabra para desmentirlos o confirmarlo. No, todo es infundado, todo es infundado. Él hasta con un pequeño resfrío como cualquier hijo de vecino, pero no hay ningún problema, está trabajando más tranquilo. Está con un resfrío parecido a este que tengo yo,
pero ya anda bien. El lunes 1 de julio de 1974 amanece nublado. A las 11:10 de la mañana, los doctores Pedro Cosio, Jorge Tayana y Domingo Liotta emiten desde la Quinta Presidencial de Olivos el primer parte médico del día. Apenas 15 minutos después, informan que la salud del presidente se agrava y que está siendo asistido con todos los recursos terapéuticos requeridos. A las 12:10, el cuerpo médico da detalles a la presidenta y sus ministros sobre el paciente y declaran que la reagravación del teniente general Juan Domingo Perón se debe a un paro cardíaco que ya ha sido controlado. 1 de julio de 1974 a las 12:20 horas. El teniente general Juan Domingo Perón se encuentra en estado gravísimo como consecuencia de las últimas complicaciones cardíacas. Se le suministran todos los recursos terapéuticos del caso. Se mantendrá informada a la población. Firman el parte médico los doctores Cosio, Tayana y Liotta. Reiteramos la hora de este parte, 12:20 horas. Debido a los rumores sobre un inminente final, la presencia de la prensa en la Puerta de Olivos es masiva. La policía retira a los francos a todo su personal y se imponen excepcionales medidas de seguridad. A la hora 13 se reagravó sensiblemente el estado de salud del excelentísimo señor presidente de la Nación, teniente general Juan Domingo Perón. Firman Cosio, Tayana y Liotta. Así es como termina la vida del paciente, con un paro cardíaco por seguramente una complicación coronaria. Flores Tascón le dijo algo muy lúcido para la época, que hoy lo sabemos incluso en medicina del estrés, pero por entonces decir, si usted vuelve, a lo mejor le quedan 2 años, si usted se queda en Madrid, a lo mejor le quedan 10. La verdad que el diagnóstico fue correcto. Perón volvió y el desenlace fue el que su médico de cabecera predijo. A pesar de los esfuerzos de los profesionales, a la 1:15 del mediodía, el referente de la clase obrera, que ha sobrevivido a todos los intentos de borrarlo de la historia, entra en la inmortalidad. A las 2 de la tarde, la presidenta en ejercicio, María Estela Martínez de Perón, visiblemente emocionada e interrumpiendo por momentos sus palabras por el llanto, anuncia oficialmente por la cadena nacional de radio y televisión el deceso del general Perón. Con gran dolor debo transmitir al pueblo el fallecimiento de un verdadero apóstol de la paz y la no violencia. Asumo constitucionalmente la primera magistratura del país, pidiendo a cada uno de los habitantes la entereza necesaria dentro del lógico dolor patrio para que me ayuden a conducir los destinos del país hacia la meta feliz que Perón soñó para todos los argentinos. Ruego a amigos y adversarios que depongan las pasiones personales en bien de una patria libre, justa y soberana. En las primeras horas de la tarde, sus restos son llevados a la capilla de la Quinta Presidencial de Olivos mientras comienzan los preparativos para el funeral. En el caso de los honores que corresponden para una ceremonia fúnebre de un teniente general, se vieron magnificados por 3 aspectos. El primer aspecto era fundamental, que él era teniente general en actividad. Después, otro aspecto tan importante como el anterior, o más capaz, que era presidente de la Nación Argentina y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Y una tercera variable que, digamos, entraba en la cuestión, era la que era Perón. O sea, un ser nacional y popular
que lamentablemente había dejado de existir. El clima de pesar y desconcierto comienza a inundar el país. Mientras la Confederación General del Trabajo decreta un paro de 48 horas en señal de duelo, al que adhiere el empresariado nacional, agrupado en la Confederación General Económica, todas las radios del país modifican su programación y solo emiten música sacra y flashes informativos. A las 3 de la tarde, miles de personas se convocan espontáneamente en la Plaza de Mayo para homenajear a su líder. Portan afiches, pequeños retratos y banderas con la imagen del presidente fallecido. Minutos más tarde, desde los altoparlantes, se las invita a desconcentrarse y esperar en sus casas los comunicados oficiales. Pero la gente se niega a abandonar la histórica plaza, la misma que había consagrado a Perón como líder popular. La tapa del día siguiente de Noticias, ¿no? El periódico de Montoneros, es curiosa la palabra que eligen, que es dolor. Es curiosa, pero creo que es correcta. E incluso hasta yo diría que es honesta. El conflicto político con Perón era clarísimo, digamos, todavía. Sin embargo, el hecho mismo de la muerte de Perón supera todo eso, ¿no? Supera todo y hace que ningún sector político pueda omitir efectivamente esa palabra, digamos, ¿no? Dolor, consternación por la muerte del hombre que en definitiva había protagonizado la vida política desde el año 45 en adelante, digamos, ¿no? Todo el sistema político argentino y el sistema de partidos gira entre 45, por lo menos, y 74 en torno de la figura de Perón. Poco antes de las 10 de la mañana del martes 2 de julio de 1974, el cortejo fúnebre recorre las avenidas Libertador, Leandro Alem y Rivadavia en dirección a la Catedral Metropolitana, donde se oficia una misa de cuerpo presente. A las 11 menos cuarto, en medio de miles de dedos alzados en B y pañuelos blancos agitados por la multitud reunida en la plaza en torno a la catedral, el cortejo retoma su marcha. Las imágenes de dolor se suceden a lo largo de todo el recorrido. El cordón de honor estaba constituido por 8.000 efectivos, 6.000 de la Fuerza Ejército, 1.200 de la Armada Argentina y 800 de la Fuerza Aérea Argentina. Gran cantidad de oficiales, suboficiales y soldados, al paso del cortejo fúnebre del Teniente General Perón, se emocionaron. Un ejemplo de esto es la famosa foto del soldado que, conmocionado y profundamente emocionado, rompió en llanto haciendo el saludo 1 con su fusil al hombro al pasaje del cortejo fúnebre del Teniente General Perón. A las 12 del mediodía, el féretro que contiene los restos del expresidente Perón ingresa al Salón Azul del Congreso Nacional. En la cabecera del ataúd se coloca el mismo crucifijo que presidió el velatorio de Eva Perón en julio de 1952. La muerte del líder impone una obligada tregua en las disputas internas del movimiento. En las calles se percibe una profunda tristeza y una sensación de incertidumbre.
Por la noche, a pesar de la intensa lluvia, continúa el incesante desfile popular para despedir al hombre que cambió la realidad de los trabajadores. La noticia de la muerte de Juan Domingo Perón gana la tapa de todos los diarios del mundo y más de 2.000 periodistas extranjeros asisten a cubrir sus exequias, mientras llegan condolencias de los principales líderes mundiales. Para mitigar el intenso frío invernal, que acrecienta la desolación, el ejército monta cocinas en las esquinas estratégicas que proveen de mate cocido y chocolate a las miles de personas que forman las kilométricas filas para acceder a la capilla ardiente. El día 4 de julio, en el Salón Azul de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, se producen los discursos de despedida al presidente y teniente general Juan Domingo Perón. 12 discursos de despedida se producen y a partir de ello se concluye con el velatorio. No sería leal si no dijera también que vengo en nombre de mis viejas luchas, que por haber sido claras, sinceras y evidentes, permitieron en estos últimos tiempos la comprensión final. Y por haber sido leal en la causa de la vieja lucha, fui recibido con confianza en la escena oficial que presidía el presidente muerto. Este viejo adversario despide a un amigo. A las 10 de la mañana del jueves 4 de julio se da por terminado el velatorio, que ha sido transmitido ininterrumpidamente por Canal 7. En el momento que se cierran las puertas del Congreso, se producen graves incidentes entre los asistentes que pugnan por entrar y la Guardia de Infantería de la Policía Federal, que arroja granadas de gases lacrimógenos. Más de 1 millón de argentinos quedan sin poder dar el último adiós al general Perón. Con la muerte de Perón, con Isabel de vicepresidenta, y si uno le agrega, iba a decir la nota de color, pero probablemente sea bastante más que eso, la influencia de López Rega, en fin, me parece que no había que ser un profeta como para saber que era muy complicado y que era muy probable que la tendencia fuera a que la situación empeorara. Con la desaparición física del teniente general Perón, el ejército en particular y la patria en general perdía primero a su comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, después a un símbolo que había sido 3 veces presidente constitucional, elegido por la inmensa mayoría del pueblo argentino. Fundamentalmente era eso, perdía un símbolo, el símbolo del siglo XX. Lo concreto es que Perón se murió, y con Perón se murió un periodo importantísimo de la vida del pueblo argentino, y que realmente él, en su figura y en su nombre, que hasta parece predestinado, porque Perón es algo onomatopéyico que suena a explosión, a lucha. Si se hubiera llamado por ahí García o Pérez, nunca hubiera pasado nada. Pero se llamaba Perón, y aquel famoso "yo te daré patria hermosa, te daré una cosa que empieza con P", y toda la gente gritando Perón, era como un himno de guerra. Y evidentemente cuando él se murió ese himno de guerra, digamos, que hizo que la gente viviera mucho más feliz en la Argentina y pudiera tener acceso a la educación, al trabajo y a la salud como nunca antes.
Mientras el cortejo marcha hacia Olivos, se emite un mensaje grabado por la presidenta María Estela Martínez en el que agradece la presencia vital del noble pueblo argentino, fortaleciendo y acompañando su soledad. A las 12 del mediodía del jueves 4 de julio de 1974, el féretro es depositado en la capilla de la residencia de Olivos. La lluvia ponía un dramático telón de fondo para aquella jornada que era la antítesis de los días peronistas. No brillaba el sol, el líder ya no estaba y densos nubarrones se cernían sobre el horizonte. Perón dejaba en la Argentina un vacío proporcional al tamaño de su figura política.